Bienvenidos. En esta oportunidad tengo el privilegio de presentar al grupo número 5, conformados por las siguientes estudiantes: Brenda América Ordóñez Ortiz, Jessica Alejandra Muñoz Funes y su servidora Rosy Evelyn Muñoz Muñoz. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante, como lo es la reforma agraria desde el periodo prehispánico hasta la época contemporánea. Pero para poder desarrollar mejor este tema nos vamos a apoyar de la aplicación Canva. Canva es una aplicación de diseño gráfico que va a ayudar a todo tipo de persona, pero especialmente sirve de herramienta a los estudiantes, catedráticos y personas que se dedican exclusivamente a la publicidad en redes sociales. Es una aplicación muy variada, encontramos presentaciones, trípticos, infografías y en esta ocasión nosotras nos vamos a centrar en una línea de tiempo. La primera reforma agraria en nuestro país fue muy representativa, ya que aquí se implementó el Decreto Ley 900, que fue impulsada en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en 1952. Una de las características más importantes del Decreto 900 fue la redistribución de tierra, y aquí encontramos una lucha constante contra uno de los protagonistas principales de esta historia, los latifundios. ¿Y quién era un latifundio? Era el dueño de la tierra o las tierras. Este decreto se basó en el artículo 88 de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1945, en donde establecía la obligación del Estado de proteger las tierras comunales y promover una distribución equitativa de la riqueza. En la promulgación de este programa de la reforma agraria provocó una oposición de parte de la United Fruit Company, que fue fundada en 1899. Era una empresa nacida en Estados Unidos, que se dedicaba a la producción y comercialización de frutas tropicales cultivadas en América. En 1824 se originó el derecho agrario guatemalteco, en donde se remonta a la promulgación de la ley agraria que permitió la venta de tierras a particulares. Claro, esto no tuvo un mayor impacto como la reforma agraria de Jacobo Arbenz Guzmán. Segunda reforma agraria y la tercera reforma agraria. Bien, empezamos con la segunda reforma agraria de 1952 a 1954. Esto ocurrió durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, el cual se aprobó el decreto 900 en el mes de junio de 1952, pero a su vez tenían un objetivo, la cual era redistribuir tierras ociosas de grandes fincas a campesinos sin tierras, para poder impulsar la producción agrícola, pero teniendo en cuenta que esto afectó sobre todo a la United Fruit Company y a terratenientes. Esta era una empresa estadounidense muy poderosa y dedicada a la producción y exportación de banano en América Latina, la cual esta controlaba grandes extensiones en tierra fértiles. Y a su vez tenemos que eso hizo que la empresa presionara a Estados Unidos alegando que Arbenz era comunista, lo que ayudó a justificar el golpe de Estado en 1954. Bien, volviendo al tema principal, esto benefició a más de 100.000 familias campesinas. Fue vista como una amenaza por Estados Unidos, que la consideró comunista. En 1954, con la operación militar PBS-UCCES organizada por la CIA, Arbenz fue derrocado y a su vez fue totalmente anulada la reforma agraria. En la tercera reforma agraria de 1980, en plena guerra interna, tenemos que fue impulsada durante los gobiernos de Romeo Lucas García en 1978 a 1982 y Efraín Ríos Montt de 1982 a 1983. Esto no fue una reforma democrática, sino una estrategia contra insurgentes, la cual se llamó Fondo Nacional de Tierras Fontierra. En proyectos iniciales, también buscaba reubicar comunidades campesinas e indígenas en polos de desarrollo o bien sea en aldeas de modelo para quitar el apoyo a la guerrilla. El Estado entregaba algunas tierras pero controlaba a su población y restringía su organización. No solucionó la desigualdad, sino que aumentó el conflicto social. En pocas palabras les quiero decir que en la segunda reforma agraria de 1952 a 1954 fue una redistribución real de tierras interrumpidas por el golpe de Estado, que a su vez en la tercera reforma de los años 80 fue más tipo militar y de control político, no una reforma auténtica, y terminó en un total fracaso. Gracias. La reforma agraria contemporánea busca transformar la propiedad y el uso de la tierra, en donde se incorporó al campesino, al desarrollo nacional a través de la distribución de tierras, donde se fomentó lo que es la productividad y el acceso equitativo de los recursos.
Tras la Conrevolución de 1954, donde se derrocó el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, se impulsó un cambio de política agraria donde se implicó la derogación del Decreto 900, la Ley de Reforma Agraria. Decreto 31, 1954. Aquí fue un intento de reemplazar la legislación agraria, estableciendo lo que es un nuevo enfoque para la tierra y la agricultura. El decreto 559 de 1956, este decreto vino a lo que es a modificar o más bien a completar el decreto ya antes mencionado, el decreto 31, en donde se consolidó algunos cambios en la política agraria del país bajo el nuevo régimen contrarrevolucionario. El decreto 1551 buscó organizar lo que es legalmente y establecer normas para que la tierra que habían sido restituidas a los campesinos no fueran abandonadas. El decreto 2499, la ley de fondo de tierras, este decreto busca más que el campesino, pues puede acceder a las tierras para vivir y trabajar de manera digna. Para ello, crear un fondo especial del Estado, en donde asegura el desarrollo rural de las familias, el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la silvicultura. En conclusión, la reforma agraria refleja la lucha del ser humano por la tierra y la supervivencia, desde los pueblos prehispánicos hasta la actualidad. La tierra ha sido administrada según las leyes, costumbres y necesidades de cada época, pero casi siempre ha beneficiado a los más poderosos. A pesar de los cambios y leyes agrarias, muchas veces los campesinos y comunidades han tenido acceso limitado a la tierra y los conflictos han persistido